querida comunidad. Hoy es martes 2 de septiembre. Felicidades, ya hemos pasado agosto, ¿cierto? Y vamos a meditar junto a la iglesia el Evangelio de Lucas 4, versículos 38 al 44 de nuestras Biblias. El Evangelio que hoy día nos regala la liturgia de la iglesia lo podríamos dividir en 4 puntos para poder entenderlo mejor. Primero está la curación de la suegra de Pedro. Un segundo momento, la curación de muchos otros enfermos. Tercero, la oración de Jesús en un lugar desierto. Y cuarto, la claridad de la misión que tiene Jesús. Con pequeñas diferencias, el evangelista Lucas sigue más o menos el mismo esquema y los aportes que le regala el Evangelio de San Marcos. ¿En qué espacios, en qué lugares se produce este pasaje del Evangelio? El primero de ellos nos pone y nos sitúa en la sinagoga, después la casa de Pedro y en un tercer momento este lugar desierto, donde Jesús se retira a orar. ¿En qué tiempo? La oración del Sabbat, de la sinagoga, ¿cierto? Y las curaciones que ocurren después durante el sábado, sana a la suegra de Pedro durante el sábado, y al final del día estas otras sanaciones. Entremos entonces en el primer punto, la curación de la suegra de Pedro. Jesús restaura la vida. Jesús nos viene a dar una sanación integral. Y por eso entonces puede participar de la celebración del sábado, de la celebración de la sinagoga. Entra en la casa de Pedro y se encuentra ahí con que ella está enferma. Lucas acentúa aquí el poder de Jesús realizando como una especie de exorcismo, porque dice el Evangelio, ¿cierto? Increpó a la fiebre y ésta desapareció. Nosotros hoy hacemos la separación, pero en tiempos de Jesús las enfermedades eran, ¿cierto?, asumidas también como una realidad espiritual. Por eso entonces Jesús expulsa estos demonios. La enfermedad era el poder del demonio que oprimía a la persona y Jesús viene entonces a liberar. Y por eso expulsa a esta fiebre, expulsa a este demonio que en el fondo tiene atormentada a la suegra de Pedro. ¿Y qué sucede? Ella inmediatamente queda sana. Y como una respuesta a esta sanación, a este poder manifestado de Jesús en su persona, nos dice el Evangelio que ella se pone al servicio, se pone a servir a Jesús. Es decir, aquí hay una íntima relación, ¿cierto?, entre estos milagros o signos que realiza Jesús y el seguimiento de Jesús. Jesús sana al ciego y dice el texto que después el ciego comenzó a seguir el camino de Jesús. Aquí también sana a la suegra de Pedro y ésta se pone a servirle a Jesús, siempre en esta dinámica de seguimiento y de servicio. Pero también aquí es claro entender que esta mujer sanada, al ponerse al servicio de Jesús, se transforma, o más bien es transformada, ¿cierto?, en un modelo de discipulado. Porque el mismo Jesús dice, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y por lo tanto entonces los discípulos de Jesús, los seguidores de Jesús, estamos siempre llamados a ser servidores. ¿Qué importancia es que en este texto y en tantos otros textos del Evangelio se nos enseña y se nos insiste en eso, en esto, ¿cierto? Siempre seguir a Jesús va a ser una invitación al servicio y no al poder ni a una búsqueda de privilegios en nuestra vida. Segundo paso, Jesús acoge y cura entonces a esta multitud de enfermos o endemoniados que le traen a su presencia. Dice el texto que al caer la tarde, es decir, ¿qué significaba eso? El sábado en la tarde, apenas aparecía la primera estrella del cielo, ya empezaba el domingo, el primer día de la semana, por así decirlo. Entonces se levantaba el Sabbat y podía entonces la gente salir, caminar, cargar incluso, para llevarle estos enfermos al encuentro de Jesús. Y dice el texto que Jesús se pone a curar a todos estos enfermos y poseídos que la gente le había traído. Enfermos y poseídos que en tiempo de Jesús experimentaban entonces la marginación. Ellos no tenían a quién recurrir, vivían en la indigencia, vivían en la pobreza. Y no solamente eso, sino que también religiosamente eran consideradas personas impuras. Es decir, no podían participar de la comunidad. Era
y lo que le enseñaban sus maestros de la ley, sus escribas, los religiosos de su tiempo, ¿cierto? De alguna manera que ellos eran rechazados por Dios y quedaban excluidos de la comunidad y por lo mismo también del amor de Dios. ¿Y qué hace Jesús? Jesús los acoge, los recibe. Y no solamente eso, sino que va encima, los cura y los sana de sus enfermedades, imponiéndoles las manos. Aquí se manifiesta y se despliega, por así decirlo, esta buena noticia que está en el Lucas 4, ¿cierto? Un poco antes de este evangelio, cuando Jesús le dice, ¿cierto? El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres, dar la vista a los ciegos, liberar a los oprimidos, anunciar el año de gracia del Señor, las buenas noticias de Dios. Estos están experimentando esas buenas noticias de Jesús, esas buenas noticias de Dios. En vez de lo que le habían dicho sus autoridades religiosas, ustedes fuera, a ustedes Dios no los quiere, Jesús los recibe, los acoge, los sana, los levanta, los dignifica. Dice el texto, y los reintegra a la vida comunitaria también Jesús. Salían también muchos demonios y gritaban, dice el texto, ¿cierto? Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo de Dios. Es decir, reconocían no solamente esta autoridad y este poder, sino que reconocían la identidad de Jesús. ¿Cuánto le costó a los discípulos? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros reconocer que Jesús es el Hijo de Dios? Y sin embargo los demonios inmediatamente lo reconocen. Tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús los obliga a callarse, a estos demonios, los hace silenciar. ¿Por qué? Porque Jesús no quiere que su fama crezca, ¿cierto? O la gente llegue a Él por estos acontecimientos extraordinarios. Quiere que tengan un encuentro personal con su persona. Que cada uno pueda conocer a Jesús, que cada uno pueda conocer al Señor. Y no quedarse tanto, como dice Santa Teresa de Ávila, ¿cierto?, en las cosas de Dios, sino quedarnos con Dios. No tanto en los milagros, la multiplicación de los panes, los peces, los ciegos ven, los paralíticos caminan. No, quedarnos con la persona de Jesús. Porque si no, también en nuestra vida siempre vamos a estar buscando las cosas de Dios, o que Dios haga cosas por nosotros, y nos vamos a perder la persona de Jesús, la persona de Dios en nuestra vida. Tercer punto del Evangelio de hoy día: Jesús permanece unido al buen Tata Dios y lo hace a través entonces también de esta oración. Dice el Evangelio que cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar desierto, y la multitud comenzó entonces a buscarlo. Aquí Jesús aparece entonces orando. Es una hermosa intimidad que tantos pasajes del Evangelio nos muestran que Jesús tenía con el buen Tata Dios. Al Padre Hurtado le preguntaban, ¿cierto? Oiga, Padre Hurtado, ¿usted de dónde saca tanta energía, tanta fuerza, tanta pila, diríamos hoy día, ¿cierto? ¿Ah? ¿Y qué respondía el Padre Hurtado? Rezo de su intimidad con Dios. Y en su intimidad con Dios encontraba esa lucidez y esa fuerza para poder desplegar y desarrollar su misión. Es también lo que nos quiere comunicar y transmitir el Evangelio de hoy día. Jesús, siendo Dios, imagínense cuánto más nosotros pobres gatos, ¿cierto?, necesitaba y buscaba esa intimidad con el buen Tata Dios. Se procuraba ese tiempo, ese ambiente para poder cultivar su relación con el buen Tata Dios y cultivar su vida interior. Cosa que también deberíamos nosotros hacer en nuestra vida para ser verdaderos y auténticos discípulos de Jesús. Y por eso dice, insisto, y muchos otros textos del Evangelio, que Jesús se aparta, se va a un lugar desierto para poder estar a solas con Dios. En medio de todos los quehaceres, de todas estas multitudes que se le venían encima, por así decirlo, a Jesús, Jesús de repente se escapaba para poder estar ahí en la intimidad, en la soledad, en el silencio, con el Señor, con el Tata Dios. Esta oración, el silencio, la soledad, le permiten entonces a Jesús tener esta conciencia viva y clara de su misión y evitar también las tentaciones de un mesianismo fácil y triunfalista. No. Y lo uno mucho al cuarto punto. Jesús no se queda con los resultados de las misiones. ¿Qué quiero decir con esto? Entonces aquí me fue bien, entonces aquí me quedo y aquí me instalo. O acá me fue mal, entonces yo de aquí me voy para otro lado, que eso todo. No, Jesús no funciona con esa dinámica.
Jesús se vuelve conocido. Mucha gente va al encuentro de Jesús. Pero mucha gente quería también retenerlo. ¿Ah? ¿Qué nos dice el Evangelio? Cuando lo encontraron, querían retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero Él les dijo, también a otras ciudades debo anunciar las buenas noticias del reino de Dios. Porque para eso he sido enviado. Y dice que Jesús se fue. Jesús va anunciando buenas noticias. Aquí hay una tentación bien interesante, que insisto, la lucidez de la oración le permite a Jesús darse cuenta de esto. Instalarse, acomodarse. Aquí estamos bien, me fue bien la misión, ¿para qué me voy a ir a arriesgar para allá, para este otro lado? Mejor me quedo aquí. No, Jesús no se instala, no se acomoda y tampoco se deja poseer por la gente. No es propiedad de nadie, ni es exclusivo de un grupito. Jesús, fíjense, poco antes aquí también en Lucas 4, cuando va a su pueblo, va a la sinagoga, proclama este texto del profeta Isaías y después lo quieren apedrear. Y Jesús se va de allí. Pero en este caso también se va de este pueblo, porque lo quieren al revés. Allá fue un fracaso, acá fue un éxito, pero lo quieren retener. Y Jesús no se deja retener. Jesús continúa su misión, sigue avanzando. La misión de Jesús es dinámica. Hay que avanzar. Hay otros que también tienen que conocer esta buena noticia. El instalarse entonces también se puede transformar en una gran tentación. Y esta conciencia tan viva que tiene Jesús y clara de su misión aparece entonces como fruto de la oración, de esta intimidad con el buen Tatadios. Y es una invitación también hoy día para nosotros, discípulos de Jesús. Quizás podríamos preguntarnos, ayudarles yo también, junto con la lección que ustedes van a seguir haciendo ahora, ¿cierto? Pero busco esos espacios también de oración, de silencio, de soledad, para cultivar mi vida interior, mi amistad con el buen Tatadios. ¿Tengo conciencia de cuál es mi misión? ¿O vivo como sin misión, así en la vida, a lo que venga nomás? ¿Cuál es mi misión? ¿Qué misión me ha entregado Jesús? ¿Qué servicio me ha entregado el Señor Jesús? Que Él nos bendiga, que nos acompañe siempre nuestro buen Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.